Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a darle nuevamente escudriñamiento al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el capítulo 11 en el día de hoy. El Shabbat pasado vimos que en el capítulo 10 un gentil romano recibe la visita de un malak, de un ángel de Hashem, y este malak le hace saber que sus oraciones y sus limosnas para el pueblo habían llegado a la mente de Dios. Entonces el malak le indica que envíe por Pedro, y al día siguiente, mientras Pedro estaba orando en la azotea de la casa de Simón el curtidor, entra en un éxtasis y tiene una visión en la cual ve un lienzo que baja del cielo con toda clase de animales. Pedro se confunde con esta visión, entendiendo que se trata de que sacrifique y coma de esos animales, que era lo que recibía a través de la voz del Ruach HaKodesh, o de la presencia de Yeshua, que le hablaba de esa manera. Yeshua entonces, a través de su presencia, que Ruach HaKodesh, le hace entender que no se trata de sacrificar y comer animales impuros, sino de dejar de ver a los gentiles como seres tamé, es decir, como gente impura. Pedro va a la casa entonces de aquel gentil romano y comprende mejor lo que Yeshua le quería decir en la visión, y ve cómo Yeshua también había considerado que los gentiles podían venir a Mashiach, recibir Ruach HaKodesh y pasar a ser limpiados, como le decía Yeshua en la visión. Entonces, él ahí se da cuenta en la casa de Cornelio. Pedro entiende que ahora los gentiles van a recibir las mismas instrucciones, la misma Torá que recibía un judío. Eso fue tremendo para Pedro y para los que lo acompañaban, porque ellos se consideraban ser los únicos apartados por Dios para llegar a la presencia de él. En cambio, el judío no tenía, según la halajá, según la ley judía, no tenía la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Entonces Pedro termina comprendiendo que en la mente de Mashiach estaban incluidas la liberación de todos los gentiles, o de aquellos que él llamara por nombre. Así entonces, vamos ahora a entrar al capítulo 11, mirando primero el contexto en el que vamos a entrar a este capítulo, y vamos a ver que en este momento histórico los talmidín y los seguidores de Yeshua pertenecían a una facción u otra del judaísmo. Es decir, habían judaísmo de los saduceos, judaísmo de los esenios, judaísmo de los fariseos, judaísmo helénico, judaísmo hebraico. Entonces había en la Cajal de Mashiach, en lo que se empezó a llamar el camino, la congregación del camino, había toda clase de judaísmo. No había cristianos, como se nos ha hecho ver, sino todos eran judíos, pero pertenecían a alguna facción judía. Tan es así que entre ellos mismos, los helenistas y los judíos helénicos y los judíos hebreos, tenían fricciones por el trato que se llevaba dentro de la congregación. Además de esto, no había, por decir así, una sinagoga, un edificio donde la congregación de Mashiach se reunía, sino que ellos se reunían en casas. Sin embargo, el fariseísmo tenía más de 400 sinagogas en Jerusalén. Así que los que estaban en la Cajal de Mashiach también iban a estas sinagogas y seguían recibiendo doctrina de hombres a través de las reuniones que se hacían en esta sinagoga. Los judíos en ese momento histórico eran un grupo minoritario dentro de un mundo gentil que era globalizado a través del gobierno romano. Roma era prácticamente el dueño del mundo conocido en ese entonces. Y para los judíos, los romanos y todo gentil eran tamé, eran gente inmunda que no tenían acceso a la presencia de Dios. Entonces los judíos helenistas, que estaban más lejos del templo, se encontraban pareciéndose más a los gentiles, es decir, iban agarrando más la cultura
en la que ellos vivían que aquellos que estaban en las cercanías del templo. Así que había entre ellos también fricciones. Sin embargo, el judaísmo del camino o la Cajal de Machía empezaba o continuaba creciendo y ahora se sorprendían porque Yeshua empezó a incluir a los gentiles, quienes, ojo con estos, quienes sin hacerse prosélitos judíos aceptaban la Besorá y al Ruach HaKodesh que se derramaba sobre ellos. ¿Qué quiere decir un prosélito? Un prosélito era una persona que no era hebrea y venía hacia el judaísmo, pero para entrar al judaísmo tenía que pasar un proceso que establecía la halajá. Entonces, cuando los judíos helénicos o hebreos veían que los gentiles venían y tenían que aceptarlo, ellos lo que propondrían entonces es, bueno, tienen que pasar el proceso que dice la halajá. En la primera parte de esto es que tienen que ser limpiados, tienen que ser circuncidados, tienen que aceptar la halajá y toda una serie de cosas que era bien fuerte para aquellos que sin conocer Torah y sin conocer el judaísmo tenían que enfrentar no solo a un judaísmo, sino a varios judaísmos y sobre todo enfrentarse a la halajá. Así que era un tema preocupante en aquel momento para los judíos que formaban la Cajal de Machía recibir a gentiles que no pasaran por el proceso de la halajá. En este contexto entonces entramos al capítulo 11 y vemos del 1 al 3 que dice: los Eshlijim y Ajim, es decir, los apóstoles, los enviados y los hermanos que estaban en Yehudá, oyeron que las naciones, o mejor dicho allí ponga los gentiles, también recibieron bien dispuestos la palabra de Dios. Es decir, acuérdense que Pedro está en Cesarea. Cesarea está en la costa, arriba por Samaria, y Yehudá o Judea es acá donde está el templo, Jerusalén, y ahí es donde estaba el liderazgo de la Cajal. Llega entonces desde Cesarea, a través de los medios que había en ese momento, la información de que los gentiles habían recibido de buena gana la palabra de Dios, cosa que les sorprendía al liderazgo de la Cajal en Jerusalén. ¿Cómo es posible que un judío pueda ser habilitado para estar en la presencia de Dios? Y cuando subió Pedro a Jerusalén, viene desde Cesarea y va a Jerusalén, aquellos que eran del Brit Milá, aquellos judíos de la Cajal que eran, acuérdense que en la Cajal había inclusive sacerdotes que habían salido del templo, habían hebreos, judíos hebreos, habían judíos helénicos, pero lo que premiaba o lo que empujaba o el peso grande que había dentro de la Cajal era que todos eran judíos y todos tenían que seguir la halajá, la ley del comportamiento judío. Y dentro de este comportamiento estaba aquellos que no se querían apartar del halajá y que tenían que decir: todo el que entra a la Cajal tiene que ser judío y todo aquel que es judío tiene que estar circuncidado. Cuando ellos escuchan que Pedro ha estado en casa de un gentil, ellos se preocuparon. Los del Brit Milá, los del pacto de la circuncisión, estaban en desacuerdo y disputaban con Pedro diciendo: tú has entrado con hombres incircuncisos y has comido con ellos. Aquí se ve claramente cómo estos judíos que son de Machía, de la Cajal de Machía, no se han apartado de la mente lo que es la halajá del judío. Entonces ellos tienen temor de que Pedro haya traído contaminación a la Cajal y lo van a acusar. Esa es una acusación que le están haciendo a Pedro. Tú has entrado a la casa de los incircuncisos, tú te has contaminado y nos estás trayendo contaminación. Esto es lo que ellos de lo que están acusando a Pedro. Además, la acusación era seria porque Pedro era líder en la Cajal de Machía. Y un líder ahora contaminado iba a traer
problemas a los que no son de liderazgo, y estos que son del Brit Milá, estos que son del pacto de la circuncisión, están acusando a Pedro de haber traído contaminación. Entonces Pedro va a empezar a defenderse, pero va a defenderse de la halajá, ojo, de la halajá, lo mismo de lo que se defendió en su momento Felipe. Y entonces dice Pedro, empezó a exponerles el asunto desde el principio. Pedro va metódicamente a explicar lo que pasó. Y dice, y se los explicó a ellos en orden, diciendo, estaba yo en la ciudad de Yafo, en Jope, haciendo tefilá, orando, y en una éxtasis vi yo una visión, un cierto receptáculo que descendía como que hubiese sido un gran lienzo que bajaba del cielo por las 4 esquinas y llegó hasta mí. Cuando yo atentamente miré adentro, yo consideré, escuche cómo está hablando Pedro, yo consideré, yo estimé, yo creí y vi cuadrúpedos terrestres del mundo y fieras y reptiles y aves del cielo. Es decir, estaba viendo animales tamé. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, degüella y come. Pedro está contando esto, pero no está entendiendo o no había entendido hasta ese momento, ni le está dejando entender a los que lo están acusando en Jerusalén, que el Señor le estaba dando una parábola para que él renovara la mente de la doctrina de hombre en la que había sido enseñado. Entonces dice Pedro, pero yo dije, no así, Señor Supremo, porque nada común o tamé, impuro, ha entrado en mi boca en ningún tiempo. Mas la voz me respondió a mí otra vez desde el cielo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí inmediatamente habían 3 hombres quienes habían llegado a mi casa donde yo estaba enviado desde Cesarea. Pedro se está defendiendo en el desarrollo de lo que realmente ocurrió y que él les está diciendo a ellos, ojo, cuando yo le dije al Señor, yo no como nada tamé, le está diciendo, yo me mantengo en la halajá, y le decía a aquellos de la circuncisión, escuchen bien lo que yo le dije al Señor, yo me opongo, Señor. ¿Por qué? Porque la halajá dice que no debo comer nada inmundo. Entonces él está diciendo, no es que yo no defendí la halajá, es que el Señor me está planteando una cosa y yo me mantengo en la halajá. Eso es lo que estaba diciendo él en su defensa. Y continúa diciendo, y la Ruá me dijo que fuera con ellos sin dudar nada. Y estos 6 hermanos, y ahora se voltea hacia los hermanos que lo acompañaron a Jope, y nos damos cuenta que eran 6 los judíos de la circuncisión que habían ido con Pedro hasta Cesarea, hacia la casa hacia la casa de Cornelio. Entonces, Pedro había ido con 6 hermanos judíos de la circuncisión, o sea, que estaban bien plantados en lo que era la halajá. Y Pedro va a usar ahora eso como un argumento de defensa. Es decir, si esto pasó delante de estos hermanos que también son de la circuncisión. Dice, estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en la casa del varón de Cornelio, y él nos refirió cómo había visto un malach celestial en su casa. Entonces empieza a explicar lo que le había explicado el gentil a ellos. Y quien se puso de pie, este ángel, y le dijo, envía hombres a Yafo y llama a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefa, quien te hablará palabras por las cuales, y escuche bien lo que va a decir, quien te hablará palabras por las cuales tú y toda tu casa serán librados. Ahí no dice serán salvos, ahí dice serán librados, serán puestos en escapatoria. Es la misma palabra o el mismo sentido que cuando el Señor saca a los descendientes de Abraham de Egipto, les dice ahora son librados, no son salvos, son librados. Empieza un proceso de liberación hacia la santidad. Y dice, y cuando yo comencé a hablar, la Ruach HaKodesh cayó sobre ellos
como a nosotros en el principio. Entonces Pedro está elaborando una defensa en base a que él se mantuvo siempre hasta donde pudo en la halajá, en lo que tenía en su mente, que era igual que lo que se movía dentro de la cajal de Machía. Todos estaban enseñando en las sinagogas que la halajá era como ellos debían conducirse como judíos. Y luego le dice, pero es que cuando el Malak le dijo que fuera a buscarme y le diera palabras, porque todos ellos iban a ser librados en esa casa de Cornelio, el Ruach HaKodesh cayó sobre ellos como a nosotros en el principio. O sea que ahí en ese momento Pedro le está diciendo, el Señor dejó de vernos nada más a nosotros como los que tenemos derecho a estar en la presencia de Él, sino que ahora el Señor incluyó a los gentiles, a los cuales la halajá llamaba tamé o inmundos. Entonces aquí es lo que siempre hemos escuchado, el Señor no hace acepción de personas, el Señor no hace acepción, no hizo acepción de los gentiles, los incluyó. Entonces Pedro sigue elaborando su defensa y dice, entonces me acordé de las palabras del Señor, de Machía, diciendo, Johanán ciertamente sumergió con agua, pero ustedes serán inmersos con la Ruach HaKodesh. Si pues el Señor le dio a ellos el mismo don, es decir, aquí Pedro cierra su defensa diciendo, si es el Señor el que está dando el mismo don que nos dio a nosotros, el mismo regalo, es decir, el Ruach HaKodesh, que nos dio a nosotros, porque hemos creído en el Señor Yeshua HaMashiach, ¿quién soy yo? Es como si él dijera, ¿quién soy yo, Pedro? Que voy a ser más poderoso que el Señor para impedir que Él les dé el don de Ruach HaKodesh a los gentiles. Y dice, ¿quién soy yo? ¿Poderoso para impedir a Dios? Y al oír estas cosas, ellos callaron, los de la circuncisión callaron. O sea, los de la cajal que manifestaban que todos esos gentiles para poder entrar primero tenían que circuncidarse, se quedaron callados. Callaron y glorificaron a Dios diciendo. Entonces también a los gentiles dio la teshuvá. O sea, entonces los gentiles tienen la oportunidad que Dios le está dando de hacer teshuvá. Acuérdense, teshuvá es cambiar la mentalidad, retornar al origen. Dice, les dio la teshuvá para la vida. Es decir, para que lleguen a la presencia del Señor y sean realmente santos y puedan ser del reino de sacerdocio. Entonces, Teshuvá, lo que ellos estaban ahí reconociendo era que el Teshuvá que iban a hacer los gentiles era apartarse, reconocer sus pecados, aunque no estaban en la Torá, eran pecadores, tenían que reconocerlo, tenían que pedir perdón a Machía, reparar el daño que hayan hecho con sus pecados y retornar a Machía. ¿Retornar a Machía para qué? Porque solo en Machía hay vida. Entonces, aquí Pedro cierra su defensa diciendo, ¿quién soy yo para impedir a Dios que haga que los gentiles hagan teshuvá, vayan al diseño original que ha hecho Machía y sean para la vida de ellos, para la salvación? Entonces, nos recuerda un poco a Romanos 11:34 que dice, pues ¿quién ha conocido la Ruá, la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Entonces, Pedro le estaba haciendo esta misma, digamos, paralelismo que hizo con el discurso de Shaul a los romanos, cuando Shaul dice, ustedes, los gentiles van a venir igual que los judíos, y los judíos romanos no aceptaban eso, y Shaul está diciendo casi lo mismo que decía Pedro acá. ¿Quién soy yo para impedir que Dios traiga a los gentiles? ¿Quién le va a dar consejo a la mente de Machía, a la mente de Dios? Entonces, cierra Pedro allí, cierra su defensa, queda establecido que van los gentiles a llevar también la Besorá. Aquí tenemos que verlo así. Primero a los judíos, dice la palabra, ya se estaba cumpliendo. Primero a los judíos son los que van a llevar la Besorá, pero después van a llevarla
los gentiles. Y esto va a ser más adelante un gran problema, porque siendo los gentiles mayoría en el mundo globalizado de Roma, los gentiles iban a crecer en la Besorá o en el desarrollo de la Besorá más que los judíos. Continúa entonces el capítulo 11 diciendo: ahora bien, aquellos que habiendo sido esparcidos en el extranjero por la tribulación que vino después de Esteban, es decir, aquí cierra una escena el escritor del libro de Hechos y pasa ahora a mirar los que están en la diáspora, en el extranjero, fuera de la tierra de Israel. Y dice, ellos fueron esparcidos después de lo que pasó con Esteban y pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y pasaron sin hablar palabra a nadie, escuche bien, sin hablar palabra a nadie, sin llevar besorá a nadie, excepto a los judíos solamente. Entonces aquí dése cuenta cómo la halajá pesaba en la mente de los de la Cajal. Fueron y no le hablaron a los judíos, aunque Chipre, Fenicia, Antioquía eran territorios gentiles. Ellos no buscaron a los gentiles porque todavía pesaba mucho en sus mentes el tema de el tamé o el tajor de los gentiles. Un gentil seguía siendo, de acuerdo al comportamiento que dictaba la halajá, algo inmundo para el judío. Así que no le hablaron a nadie excepto a los judíos. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, de los que iban para allá, de los cuales cuando habían entrado en Antioquía, hablaron a los judíos helenistas, no le hablaban a los gentiles, proclamando la besorá del Señor Yeshua. Y la mano del Señor, o sea, el Ruach HaKodesh, estaba con ellos. Y un gran número de ellos confiaron y se volvieron a Yeshua HaMashiach. La halajá continúa teniendo un peso tremendo en la mente de los apóstoles, de los enviados que iban hacia el territorio donde estaba llenísimo de gentiles, pero no le hablaban a los gentiles sobre la besorá, sino a aquel que fuera judío. Entonces las noticias estas llegaron a los oídos de la congregación, es decir, la noticia de que estaba creciendo la besorá, la congregación de Mashiach en este territorio de Antioquía, pero solo en gentiles. Así que ellos empezaron a ver que los judíos helenistas crecían en la besorá. Los que están en Judea, el liderazgo que está en Judea, en Jerusalén, empezó a ver esto interesante y dice, enviaron a Barnabá, al hijo de la promesa, que fuese hasta Antioquía. Así que Barnabá ahora es enviado por el liderazgo de Jerusalén. Ahí está Pedro, ahí está Jacob, y están enviando ahora a Barnabá a que vaya a Antioquía para apoyar el movimiento que había de judíos helenistas creyendo en la besorá de Mashiach. Cuando llegó Barnabá y vio la gracia de Dios, escuche bien, no era por lo que ellos hacían, sino por la gracia de Dios que escogía a todos los judíos helenistas que estaban allí. Dice, se alegró y exhortó a todos a que permanecieran, escuche bien, en el propósito de la mente del Señor. Es decir, en el corazón del Señor, es la mente del Señor. Les exhortó a que se mantuvieran con la mente de Mashiach, porque la mente de Mashiach tiene pensamientos de bien y de shalom, no de mal. Pues él era varón bueno, ¿quién? Barnabá o Bernabé, y era un hombre lleno de la Ruach HaKodesh y de Emuná, y muchos eran agregados al Señor. Con todo este crecimiento iba a crearse una gran congregación en Antioquía. Entonces Barnabá salió a Tarsus. Cuando Barnabá o Bernabé ve que está creciendo la Cajal y él está aquí en Antioquía, él va a moverse hacia Tarso. Y recuerde quién vive en Tarso, que habían llevado a dejarlo en Tarso, Shaul. Así que Bernabé o Barnabá, aquel que había llevado precisamente a Shaul ante el liderazgo de Jerusalén, va a ir a buscar a Shaul. Shaul había estado guardado, por decirlo así, en su territorio, en su casa, en Tarso,
y ahora Barnabá lo va a buscar y lo trajo a Antioquía. Y aconteció, escuche bien, que por un año completo ellos se reunieron en la asamblea y enseñaron a muchos. Aquí es importante que capte que ahora Shaul, después de lo que debe haber meditado por todo el tiempo que ha estado en Tarso inactivo, y lo busca Bernabé, lo va a llevar y lo va a meter por un año en Antioquía enseñando para que aprenda cómo debe desarrollar la Besorá, cómo la debe llevar a la misión que le va a tocar a él, que son los gentiles. Y dice, y los talmidín eran llamados seguidores de Machía por primera vez en Antioquía. En la mayoría de nuestra Biblia dice, y los discípulos eran llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Eso nos tuerce un poco el asunto, porque en realidad lo que está diciendo en el griego, llevado al español, debería decir, son llamados seguidores de Machía por primera vez. Seguidores del ungido, si se quiere, por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días llegaron profetas de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos se levantó, uno llamado Agabus, o Hagab, que era el nombre en hebreo, y daba a entender por la Ruá, o sea, hablaba por el Ruach HaKodesh, por la mente de Machía, que vendría un gran hambre en toda la tierra. Y cuando ustedes ven la palabra en toda la tierra, no se refiere al mundo, se refiere a la tierra de Israel. Entonces ellos están en Antioquía, no es tierra de Israel. Tierra de Israel es de Samaria, de Galilea hacia Judea. Entonces ellos están fuera de la tierra de Israel y va a venir hambre sobre toda la tierra, es decir, sobre toda la tierra de Israel. Así que dice, tal cual sucedió en los días de Claudio César. Es decir, le está diciendo que iba a ocurrir un hambre en la tierra, la cual va a suceder en los días de Claudio César. Entonces Claudio César era el emperador que iba a regir como emperador de Roma, del mundo globalizado, entre el 41 y el 54. Así que estamos hablando que pueden haber pasado entre el ascenso de Mashiach, la muerte y resurrección de Mashiach, unos 20 o 30 años para que esto esté ocurriendo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ya la Cajal había tenido unos 20 años aproximadamente de crecimiento. Entonces los talmidín y todo hombre, de acuerdo a cómo prosperaba allá en Antioquía, aquellos judíos helenistas, determinaron enviar, de acuerdo a lo que tenían, observe, de acuerdo a lo que habían prosperado, determinaron enviar ayuda a los hermanos que moraban en Yehudá, lo cual ellos también hicieron, o sea, recogieron y lo enviaron a los ancianos, es decir, al liderazgo. Fíjense que ya le dicen ancianos. Estamos hablando de Pedro, de Jacob, por mano de Barnabá o Bernabé y Shaul enviaron esta ofrenda que habían recogido de acuerdo a cómo les iba económicamente a cada uno de ellos. Y con esto, mis hermanos, terminamos.